Bendita, gloriosa Trinidad Divina. Mi hermosa Trinidad, he amado 30 años de servicio. En el servicio a Dios he amado 30 años la bendita Trinidad. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Coma Juanica. Nunca creí que fue un versículo que fue impuesto allí. No, ya hay evidencias gramaticales por el doctor César Vidal, una defensa documentada de mi hermano apologista Carlos Blanco, que él tiene que madurar en el carácter, pero es un tremendo escriba, documenta muy bien. Entonces, por acá, este señor llamado agente de Dios, se llama Gustavo García, un venezolano indocto, informado. ¿Por qué digo que es indocto? Porque hay personas que no han estudiado, pero son humildes, ¿no? Y se dejan enseñar. Este joven, o este venezolano, ya no es tan joven, es una persona que desprecia la documentación de Editorial CLIE, de Unilit, de los comentarios de Francisco La Cueva. Es un rebelde, es un bautista rebelde. Me imagino que no se congrega con un buen pastor bautista, porque cualquier pastor bautista, escuchando mis audios y tomando yo la autoridad de estos grandes bautistas, el doctor Francisco La Cueva, el doctor Samuel Vila, estamos hablando de Unilit, del reverendo presbiteriano Pedro Vela. O sea, estamos colegiándonos, somos unos muchachos. Yo soy adjunto a la Coma Juanica, la defiendo. He creído siempre en esa Trinidad. Pero la Trinidad definida por los concilios del año 325 tiene errores. ¿Por qué tiene errores? Eso se lo voy a mostrar a través de este libro, documentado también por doctores. Historia General del Cristianismo por John Fletcher y Alfonso Ropero, PhD, doctor. Esto es de Editorial CLIE, colección de historia. Esto se llama colegiar, tomar a otros doctores más fuertes en la documentación para explicar algunos temas difíciles. El problema de algunos trinitarios por acá que han filosofado la Trinidad. La Trinidad no se puede filosofar, hermano. Si nosotros queremos quedarnos en lo exacto, nos quedamos en lo exacto que dice el texto, no lo que diga una inferencia filosófica. En la página 77 dice este documento: poco acertados fueron los métodos de aquellos tiempos. Siguieron para probar la unidad de la divinidad y la trinidad de personas, puesto que en lugar de adaptarse al lenguaje de la Sagrada Escritura, se valieron de la dialéctica de Aristóteles y de las doctrinas de las religiones antiguas de la India, de Persia, a fin de mostrar el paralelismo o la semejanza que existe entre ellas y nuestra fe. ¿Cuál fue el problema de estos padres de la iglesia? Que tomaron muchas referencias filosóficas y despreciaron al texto. Por eso es que ahora nosotros tenemos que acercarnos a una Trinidad bíblica, no filosófica. Por aquí se aferran a pelear la unión hipostática. Vamos a ir al texto a ver si soporta eso. Y si hay una unión entre el verbo y la carne, se llama encarnación. Ahora vamos a analizar las opiniones encontradas de algunos padres de la iglesia. Algunas ideas que se consolidaron fue: nuestro Señor Jesucristo fue engendrado por obra del Espíritu Santo. Amén. Nació de la Virgen María. Amén. Y llevó una vida inmaculada. Amén. Justino, Teófilo de Antioquía e Ignacio sostenían que el Hijo existe eterna e igualmente con el Padre, y empezó a llevar una existencia personal y separada. Esta es la opinión de Justino, de Teófilo de Antioquía e Ignacio. Irineo enseñaba que Jesús tiene una existencia individual y distinta como hijo del Padre. Era un poquito así como triteísto.
triteísta. Según Tertuliano, las personas de la Santísima Trinidad son consustanciales, pero constituyen una sucesión. Una sucesión. Esa es la opinión de Tertuliano. Orígenes, usted sabe que Orígenes se dejó engañar por algunas herejías, pero fue un hombre de Dios. Orígenes opinaba que la generación del Logo es eterna. Mira quién era el que metió el engendramiento eterno del Hijo, que Agustín Hipona y creo que Calvino también lo introdujo. El concilio de Nicea, celebrado el año 325, que fue un concilio carnal, despiadado, político y malévolo de Constantino, que al principio era trinitario y después pasó a ser arriano. Al principio mató y persiguió a los trinitarios, a los arrianos, y después se pasó del bando contrario, hicieron lo mismo en contra de los arrianos. Una locura. Todos los concilios que vinieron después fueron beligerantes, asesinos y crueles, apóstatas del Sermón del Monte. Todos esos concilios tienen que sacar con pinza lo bueno. La confesión de Atanasio está muy cerca, casi exacta de lo que la Biblia enseña de Trinidad, pero hay que corregir algunas cositas. Por supuesto, esta gente cree que tienen que aplegarse a esos concilios obligados. No, usted tiene que aplegarse al texto bíblico, porque ellos abandonaron el texto bíblico por irse a la filosofía. Orígenes opinaba que la generación del Logo es eterna. El concilio de Nicea, celebrado en el año 325, trató de unificar estas diferentes opiniones, tanto más cuando que los escritores cristianos habían corrido el peligro de ensalzar por una parte la humanidad de nuestro Señor con perjuicio de la divinidad, y de permitir por otra que la divinidad absorbida, que por otra la divinidad absorbida la humanidad. Entonces terminan aquí en una conclusión muy válida. Jesucristo es coeterno y cooperativo con el Padre. Permitió que el castigo del pecado cayera plenamente sobre él. Su muerte, que fue voluntaria, consumó nuestra redención. Se levantó de entre los muertos, ascendió al cielo y es nuestro sumo sacerdote. Cuando llegue el cumplimiento del tiempo, vendrá a juzgar al mundo para premiar a los justos y castigar a los inicuos. Entonces, este señor llamado Gustavo García, creo que Gustavo, sí. Entonces, si uno tiene una pequeña diferencia en un área de la Trinidad, ya él acusa a la otra parte de hereje. Es un detractor, es un calumniador. Porque entonces tendríamos que llamar hereje a todos estos que tenían posiciones encontradas. Justino, Teófilo de Alejandría, Ignacio, Tertuliano, Orígenes, tenían posiciones encontradas dentro de la misma Trinidad. De hecho, uno de los primeros defensores de la Trinidad fue Hipólito y Novaciano. Ellos eran pentecostales. Mire lo que opinaba Novaciano. Y este señor no es pentecostal. Gustavo niega lo sobrenatural y se pone de parte del blasfemo de MacArthur. Voy a leer lo que dijo Novaciano, el primer escritor de una teología sistemática de la Trinidad. Los mejores trinitarios siempre fueron pentecostales. Novaciano dice: amados y fortalecidos por el mismo Espíritu, teniendo en sí mismo los dones que este mismo Espíritu distribuye y otorga a la Iglesia, la esposa de Cristo, como sus ornamentos. Él es quien coloca profetas en la iglesia, instruye maestros, dirige lenguas, da poderes y sanidades, hace obras maravillosas, ofrece discernimiento de espíritu, concede poderes de gobierno, sugiere consejo, ordena y arregla cualquier otros dones carismáticos que haya. Este fue uno de los primeros trinitarios defensores de la Trinidad, pentecostal, novaciano, discípulo de Hipólito. Así que, Gustavo, agarra mínimo. Eres muy ignorante e indocto. Ve a un buen instituto bíblico. Dios te bendiga y te guarde.